Buenas tardes. Fundación Senda tiene el agrado de saludar a todos sus auditores, en primer lugar a quienes nos acompañan en la sala, Marcela Vera, Camilo Vaz, el doctor Camilo Vaz, bienvenido, Sergio Donoso, y vamos a presentar una de nuestras actividades regulares, que es el informe económico mensual de nuestro director, Hugo Facio. Les comentamos que va a ser un mes muy interesante, de actividades muy importantes. Tenemos, digamos, la próxima semana, bueno, otra actividad regular, que es el IMA6 Senda, pero en la serie de Senda de legado del presidente Salvador Allende, tenemos una sesión bastante extraordinaria este mes, que va a ser sobre el tema de salud. Y vamos a contar nada menos que con el ministro de Salud del presidente Allende, Juan Carlos Concha, el doctor Juan Carlos Concha, pero también con la ex ministra Begoña Garza, que ella fue la primera ministra del presidente Boric, y también con el director de FONASA, Camilo Cid. Así que va a ser una sesión muy interesante que va a ser la última semana de este mes. Bueno, dando la Bueno, bienvenida a quienes se nos están uniendo en este momento también, y a todos quienes nos escuchan y nos siguen en Facebook, a quienes les damos un saludo muy cordial. Eh, Le damos la palabra entonces a nuestro director para presentar su informe económico de el mes. En este caso corresponde al mes de junio. Y tiene la palabra, por lo tanto, eh, Gabriel Loza. nuestro director. Ha llegado también Gabriel Loza, que junto a Marcela van a comentar. Saludamos también a Jorge del Real, de Ingenieros por el Apruebo, un compañero de muchos, muchos años, muy querido. Hugo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Este es nuestro informe del mes de junio. Eh, yo lo he dividido en tres o cuatro partes, como siempre. La primera serían los antecedentes económicos más recientes de Chile. La segunda sería la, las formulaciones que hizo el ministro de Hacienda en Chile Day, Estados Unidos y Canadá, pues, que toman en cuenta los problemas que están planteados en el país en la esfera que la tiene. El tercero sería directamente sobre la- el mecanismo, o sea, sobre la tasa de interés, la situación del Banco Central. Y en la cuarta sería sobre algo de la economía mundial. Resulta muy largo, lo cortamos durante el trayecto. Bueno, en mayo la actividad económica registró una fuerte caída, incrementando las afirmaciones de que la política de tasa de interés efectuada por el Banco Central, intensificando el curso recesivo para disminuir la inflación, provocó un sobreajuste. De otra parte, las cifras del Instituto Nacional de Estadística de variación en los precios de junio, con una variación nula con relación al mes anterior de la inflación subyacente, conduce, me parece, a la conclusión que la disminución en el IPC general se produjo en gran medida por fenómenos externos. Veamos los antecedentes concretos. El indicador mensual de actividad económica de mayo experimentó, como se esperaba por los antecedentes disponibles, una fuerte caída, la mayor en 12 meses de lo transcurrido del año, de 2,6%, y la cuarta disminución mensual consecutiva.
La reducción fue impulsada por la caída de la minería, que disminuyó en cifras anualizadas un 7,5%, y el comercio, el cual retrocedió un 4,2%. Los servicios, que frenaron la reducción en los meses anteriores, anotaron en cifras anualizadas una variación nula. La producción de bienes se contrajo 2,7% y la industrial en 0,8%. El IMASEC no minero, que aproximadamente explica cerca de un 90% total, disminuyó en 1,1%, algo menor al 1,6% de abril. Durante más de un año, debido a contratar editorialmente el Mercurio, la actividad no minera se ha encontrado prácticamente estancada. La reducción del IMASEC de mayo puso inmediatamente en duda la proyección de evolución en el año realizada por el informe de política monetaria de junio, que lo fijó entre menos 0,5% y más 0,25%. Indica un promedio de 0,15%. Dado que con las cifras de abril y mayo el producto promedia menos 1,55, será el tercer trimestre consecutivo de contracción, expresión del nivel que ha alcanzado por la recesión. Vice Inversiones del Grupo Mate considera que continuaríamos observando variaciones negativas en los próximos IMASEC, por lo que durante 2023, dice, observarían una contracción cercana a menos 0,8% en la actividad económica. Por su parte, la cifra desestacionalizada de mayo, que se compara con el mes anterior, disminuyó en 0,5%. Cifra en rojo que también se explica por la reducción registrada en la minería, que descendió 7,5%, perdón, 7,3%. En 12 meses acumula este indicador, el indicador desestacionalizado, una baja promedio de 2,2%, presentando cifras negativas desde septiembre, por excepción únicamente de enero. El Instituto Nacional de Estadística, por su parte, dio a conocer que la inflación en junio descendió un 0,2% con relación al mes anterior y de 8,7% a 7,6% en cifras anualizadas. Dado que en el mes la inflación subyacente no experimentó variación, reduciéndose de 9,9% a 9,1% en 12 meses, la conclusión obvia es que la variación a la baja es consecuencia de hechos externos, como el descenso experimentado en la cotización del petróleo y en muchos alimentos. Las mayores reducciones del IPC se dieron en vestuario y calzado, menos 2,4%, influido por la paridad cambiaria, y el transporte, menos 0,4%, en lo que tuvo una incidencia importante el descenso en la cotización del petróleo. Los hechos indican que en la economía chilena se produjo un sobreajuste, debido ante todo a la prolongada y elevada mantención por el Banco Central de una tasa de interés de 11,25% en el marco de la concepción constantemente recalcada por su presidenta, Rosana Costa, que el camino para disminuir la inflación era llevar al país a una recesión. El economista jefe de Scotiabank, Jorge Zelaibe, que ya cuando se dieron las cifras de mayo al índice de precio al consumidor, expresó que se había producido un sobreajuste innecesario, al comentar la cifra de junio insistió en su conclusión. La política monetaria, comentó, estaría detrás de la curva y lograr un ajuste mayor al necesario para lograr la convergencia inflacionaria. Rosana Costa, en una actividad organizada por el banco estadounidense JP Morgan, constató que la variación mensual del IPC total de menos 0,2% se ubicó por debajo de las expectativas del mercado y de la proyección del escenario central del informe de política monetaria. Como ha sido la tónica al último tiempo, añadió, la caída se explica en gran parte por la evolución de los componentes de bienes y volátiles. Ello no fue obstáculo para que a continuación afirmara que los datos confirman que la política monetaria está logrando reducir la inflación, añadiendo que la caída de la economía durante el año se relaciona mayormente con la evolución de la minería ligada a factores de oferta.
El informe de cuentas nacionales por sector institucional entregado por el Banco Central señala que la tasa de ahorro de la economía nacional durante el primer trimestre llegó al 17,1% del producto. Es un nivel marcadamente inferior con relación al momento más alto que se produjo en el cuarto trimestre de 2020, cuando alcanzó el 24% del producto. Con el ahorro del primer trimestre, unido a una reducción de 1,4 puntos porcentuales de la variación de existencia, la necesidad de financiamiento fue calculada en un 6,9% del producto, a 2,1 puntos porcentuales del cuarto trimestre de 2022. La deuda total de los hogares del primer trimestre fue de un 49% del producto, 0,3 puntos porcentuales menor en el último trimestre de 2020. La deuda del gobierno, que incluye títulos de deuda y préstamos, alcanzó 34,8% del Producto Interno Bruto. La deuda externa en moneda local se redujo por efecto del tipo de cambio. En el quinto mes de 2023, el índice de precio al consumidor descendió, como ya dijimos, a 8,7% en 12 meses. En agosto de 2022 alcanzó su nivel más elevado, 14,1%. Como consecuencia de esta reducción, las remuneraciones reales que descuentan el efecto de la inflación sobre las nominales aumentaron 1,2%, incrementándose por tercer mes consecutivo. Como al mismo tiempo el empleo se recuperó en el trimestre de marzo-mayo, se registró una expansión de la masa salarial formal. La balanza comercial del primer semestre registró un superávit extraordinariamente elevado de 11.257 millones de dólares, el más alto desde el año 2007, cuando alcanzó a 15.430 millones de dólares. Ello es consecuencia no de un incremento de las exportaciones, las cuales crecieron un 2,4% en 12 meses, llegando a 50.493 millones de dólares, sino de la disminución de las importaciones, que se redujeron en un 18,4% con relación al mismo periodo 2022. Al totalizar 39.236 millones de dólares, debido ante todo a la contracción anotada en la demanda interna. Los bienes de consumo experimentaron una caída en 12 meses de 29,5%, al llegar a solo 10.666 millones de dólares, constituyendo otro indicador indirecto del deterioro de la capacidad adquisitiva de un alto porcentaje de la población. Los bienes intermedios se contrajeron en 19,3% y los de capital, que son el indicador de las inversiones, en un 10%. Para la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, la caída en las importaciones de bienes de capital de 10% fue moderada, lo que refleja en su opinión que las expectativas productivas se mantienen en buen pie. La producción de metal rojo de mayo fue de 408.000 toneladas de cobre fino, según informó Colchilco, cifra que es 14% inferior al mismo mes de 2022. Constituyó la mayor reducción mensual desde marzo de 2017, cuando cayó en 23,4%. Codelco la disminuyó en 110.000 toneladas, registrando el descenso más agudo en el teniente con una baja del 36%. Minera Escondida la redujo en 21,6%, Coyahuasi en 11,8%, Anglo American Sur en 10,8%. De las 10 principales mineras privadas, únicamente 4 tuvieron cifras azules. 2020 es el último ejercicio con incremento en la producción, de la cual desde entonces se redujo en 12%. La de Codelco desde entonces bajó un 13,7%, constituyendo su reducción más acentuada desde 2003, cuando comienzan los registros de Cochilco. También disminuyó la producción en los 5 meses de Coyahuasi, 10,7%, Anglo American Sur, 8,1%, y Zaldívar, 12,4%. En las cifras de producción sectorial, las organizaciones empresariales en general
estimaron reducciones en la actividad. La Sociedad Nacional de Agricultura constató que durante el primer trimestre, cuando tiene lugar el 40% de la producción anual del sector, la cosecha notó una caída de un 4,1%. La Cámara Nacional del Comercio proyecta para el año una reducción de actividad entre 2,5% y 3,5%. La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras cifra el desempeño en crédito de consumo en un nivel 18% inferior al de la prepandemia. El comercial se contrajo en términos reales durante el primer trimestre en 5% y los de vivienda se expandieron 1,5%. En general, la organización empresarial de los bancos espera que las colocaciones se mantengan en la parte baja del ciclo en lo que resta del año, de la mano de un escenario económico desafiante. El vicepresidente del Banco Central, Pablo García, presentando en INACAP el último informe de política monetaria, sostuvo que el ajuste monetario y fiscal que ha producido un largo proceso recesivo no está, a su juicio, siendo excesivo. En su opinión, en relación al alza del desempleo, no vemos nada que esté fuera de lo normal. Agregando, dijo, que para el ajuste de la economía fue mejor al despido la caída de los salarios reales. Hay que bajar el nivel del consumo, hay que limitar la expansión de la economía. Este año vamos a tener un crecimiento por debajo de nuestro potencial y ese, dijo, es el costo de lograr que la inflación baje de la meta 3%. En no poca medida, como se ve, el ajuste, por tanto, fue efectuado con cargo a los trabajadores. El máximo ejecutivo del área australiana, BHP, Mike Henry, en Chile explota Mina Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, además de Spence y Cerro Colorado. El Congreso Minero Mundial 2023, efectuado en Australia, valoró la ley del royalty minero aprobada en el país. En Chile manifestó un impulso por incrementar los royalties del cobre. Este proceso de compromiso se desarrolló, agregó, a lo largo de varios años. Fue respetuoso y se centró en el entendimiento y la colaboración. Se comprometieron con la industria y trataron de entender y trabajar, se refiere al gobierno, para lograr un resultado que equilibrara las necesidades públicas y lo que se requería para mantener la competitividad de la industria del país. En mi opinión, era imposible una formulación diferente, dado que la ley aprobada estableció un techo a los tributos a cancelar y permitió que se continuara exportando ilimitadamente concentrado del mineral, una regresión a la cual debe ponerse fin, hechos favorables a las grandes explotaciones mineras. Eso sería lo primero. Lo segundo, como decía, se refiere al Chile Day, al planteamiento de hechos que estoy haciendo. Digamos esto. Durante junio, en sus intervenciones del Chile Day, que efectuó en Nueva York y Toronto, Mario Marcel, además de ofrecer garantías a los inversionistas extranjeros, las utilizó para divulgar planteamientos relativos a las reformas tributaria y previsional que siguen el trámite, sin considerar la necesidad de vincular a ambas para considerar terminar con el absurdo de desviar las cotizaciones de su objetivo y luego financiar los beneficios previsionales en un alto porcentaje con recursos fiscales. En otro plano. Bien, el ministro de Hacienda, al cerrar la primera jornada de Chile Day 2023, en una exposición que efectuó con el título Construyendo una transición desde una crisis económica y social hacia un crecimiento más fuerte, más inclusivo y sostenible para Chile,
formuló un mensaje dirigido a los inversionistas extranjeros. La inversión extranjera le manifestó bienvenida para contribuir al desarrollo de un nuevo marco de crecimiento inclusivo y sostenible. La tributación por las utilidades generadas por la inversión extranjera se mantendrán estables luego del rollo de la minería, dado el límite general a la carga tributaria. La reforma tributaria, subrayó, está comprometida a no tocar a los inversionistas extranjeros. Estas palabras fueron formuladas para que los inversionistas extranjeros no tengan preocupaciones por el pacto fiscal que se busca alcanzar. Además, adelantó la posibilidad de generalizar la ventaja otorgada a las grandes empresas cupríferas del royalty minero al establecer un techo máximo, dando a entender que dicho beneficio puede ampliarse para el conjunto de las inversiones extranjeras. El royalty en la minería estableció, como ya dijimos, como punto central un techo para la tributación, dejando a las empresas cupríferas cualquier beneficio adicional que pueda generarse por una cotización del metal rojo más elevado. De otra parte, no modificó en nada la forma de explotación actual que mantiene al país como exportador fundamentalmente concentrado. Una de las transformaciones estructurales más urgentemente requeridas por el país es terminar precisamente con esta aberración. Tampoco hizo el vínculo necesario efectuar entre la reforma tributaria y la de pensiones en busca de mejorar las cuentas fiscales, al sostenerse siempre la incongruencia de destinar un porcentaje elevado de las cotizaciones previsionales al mercado de capitales y luego cancelar los beneficios entregados a los pensionados en gran medida con recursos fiscales. Ya sea por un hecho, el aumento en las cotizaciones que afectarán en definitiva los ingresos de los trabajadores, lo cual en la realidad actual no se requiere para mejorar las pensiones, se tiran todas las cotizaciones para su objetivo y no se entregan al mercado de capitales. Marcel también se refirió a la propuesta de parlamentarios de derecha de aumentar la base exenta del impuesto a la renta. No expresó su apoyo, pero dejó abierto la posibilidad de conversar el tema en las negociaciones que se están efectuando, ello es sugerido. Si, como lo han planteado muchas personas, analistas, economistas, declaró Marcel, es cierto que en Chile el impuesto a la renta tiene un tramo más amplio que en otros países, pero también es cierto que por el lado del gasto, muchas veces los gastos y beneficios de los servicios públicos se concentran también en los más pobres y por tanto esa clase media que está en ese tramo inmediatamente abajo del mínimo exento no percibe un apoyo sustantivo del Estado. Lo veo, concluyó, como un desafío a largo plazo. Y si en estas conversaciones encontramos una respuesta de cómo hacer eso, de bajar el comienzo del impuesto, por supuesto que estaremos abiertos a conversar. En el panel de pensiones en Filadelfia y en Toronto, Marcel destacó que la reforma mantiene la capitalización individual como una parte importante del sistema de pensiones chilenas. En segundo lugar, subrayó, no hay ningún cambio en términos de los ahorros que se invierten en el mercado de capitales. Para Marcel, este aporte de recursos es fundamental y sigue presente en el proyecto del Ejecutivo que la ministra del Trabajo busca activamente también concordar con la derecha. En la formulación de Marcel, significa confirmar que los recursos destinados a beneficio previsional se desvían con este propósito. En mayo también se redujeron las colocaciones bancarias en 3,18% en relación a igual mes de 2022, registrando su séptima caída consecutiva. La cartera comercial se contrajo en 5,02%, la de consumo lo hizo en 4,3%, aumentando la hipotecaria en 1,6%, debido a la reducción experimentada por las tasas
desde su nivel máximo registrado en noviembre y las reducciones del precio de la vivienda, especialmente las usadas. La tasa de morosidad bancaria a 90 días o más en el quinto mes del año creció un 35,27% en 12 meses. La tasa de desempleo del trimestre móvil marzo-mayo aumentó a 8,5% debido a que la fuerza de trabajo se incrementó en un porcentaje del 2,8% mayor al registrado en las personas ocupadas, que lo hicieron en 2%. En tanto, las personas desocupadas se expandieron 12,3%, superando ligeramente las 100.000 personas. El total de cesantes, al crecer a un 15%, llegaron a 774.000. 12 meses antes eran 673.556. Un 27,9% de los cesantes entraron a esta categoría debido a reducción de personal. Las tasas de participación y de ocupación subieron. Para volver a la tasa de ocupación previa a la pandemia, se precisa un incremento de unos 400.000 empleos, considerando que las personas en edad de trabajar en este lapso crecieron a unas 637.000. Mientras la población fuera del mercado laboral disminuyó un 1,9%. Un hecho positivo fue el incremento del empleo asalariado, a la vez los trabajadores por cuenta propia descendieron 0,2%. Las regiones con tasas más altas de su ocupación fueron Atacama, 10,3%, O'Higgins, 10,1%, y la región metropolitana, con 9,2%. La tercera parte, ya le dije, es referirme a la tasa de interés. El Banco Central, en su reunión de política monetaria de junio, resolvió en votación dividida mantener la conservadora política de tasa de interés en 11,25%. Cuando la economía por varios meses ha estado en recesión y la demanda interna es negativa, sobre la cual se expresa su política en primer término. Los IMACEC en su variación mensual llevan, como ya dijimos, 7 de los últimos 8 meses también en terreno negativo. La decisión fue aprobada con el pronunciamiento a favor de la presidenta del Instituto Emisor, Rosana Costa. En su comunicado, el Consejo sostuvo que la tasa de interés elevada ha contribuido en forma relevante a la disminución de la inflación, estimando que de mantenerse esta tendencia, la tasa de política monetaria iniciará un proceso de reducción en el corto plazo. Su magnitud y temporalidad tomará en cuenta, agregó, la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. La tasa de interés de política monetaria, el Banco Central la elevó a 11,25% en octubre de 2022, es decir, la mantuvo en ese nivel desde hace 9 meses. Desde que la inflación se colocó por debajo de la tasa de política monetaria, la cual tasa de política monetaria comenzó recién a tener tasas de interés reales positivas. Empezó a subirlas en octubre del 2021, cuando lo aumentó en términos nominales a 2,75%. Al momento de adoptarse la resolución, la inflación estaba, de acuerdo a la cifra de mayo, hace un rato vimos la de junio, en 8,7%, por tanto la tasa de interés real era de 2,55%. Cuando miras la tasa de interés nominal comparado con las expectativas inflacionarias, hoy estamos hablando de tasas reales históricamente altas, analizó el economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto, que no se habían visto en más de 10 años. Eso, subrayó, es muy contractivo, sigue siendo contractivo y va a seguir siendo contractivo por varios meses en adelante.
Si a eso le sumamos un mundo que, si bien en verdad estuvo mejor que el primer trimestre, ha dado muestras de debilidad en los últimos datos, sobre todo los socios comerciales importantes como China. Tampoco hay una palanca para el crecimiento. Vemos, añadió, que el mercado laboral está bastante débil. Eso va a tener incidencia en el consumo todavía por bastantes meses. La baja de tasas concluyó de ser rápida. Una tasa nominal arriba de 4,5, 5%, con expectativas inflacionarias del 3%, sigue siendo una política contractiva. El informe de política monetaria del Banco Central de junio consideró, en palabras de su presidente, como un hecho positivo, sin embargo, que la brecha de actividad económica en sus proyecciones transite a valores negativos en el tercer trimestre. No son brechas grandes, manifestó, pero es necesaria una fuerza que termine de impulsar la fuerza inflacionaria interna y haga converger la inflación al 3%. Todas las estimaciones para 2023 de los componentes de la demanda interna fueron más negativos que las estimaciones realizadas en el informe de marzo. El consumo privado pasó de menos 3,8% a menos 4,9%. La formación bruta de capital fijo de menos 2,9% a menos 3%. Y la de consumo total de menos 3% a menos 3,4%. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago desciende de 4% a menos 3,7%, como consecuencia, como ya señalaba, la reducción de las importaciones, que un descenso con relación al anterior de 6,5%, llegó a 8,3%, con un aumento de las exportaciones menor. La inflación al cerrar el año sería, según el Banco Central, de 4,2% y no de 4,6%, más de un punto porcentual superior siempre al objetivo del Banco Central. Rosana Costa, al presentar el informe, señaló que si bien la inflación ha descendido desde el 14,1% en agosto a 8,7% en agosto de 2022, en el mes de, perdón, del 14,1% en agosto a 8,7%, puedo rectificar, desde el 14,1% en agosto de 2022 a 8,7% en el mes de mayo, sigue en niveles elevados y sus efectos se mantienen presentes en diversos ámbitos de la economía, reiterando lo ya señalaba al decidirse mantener la tasa de interés en la reunión de política monetaria. La última estimación de nivel neutral del corredor de tasa es de un promedio de 3,75%, del cual permanece muy lejos. Constató que desde hace algún tiempo existen holguras de capacidad que se fueron cerrando, como la menor tasa de rotación laboral, el aumento del desempleo, una reducción en la sobreutilización de capacidad instalada en la industria y una mayor generación eléctrica. En el escenario central del informe de política monetaria, la inversión mantendrá durante este año 2023 un bajo desempeño, debilidad que durante el primer trimestre se manifestó en la construcción de estas obras, así como en maquinarias y equipos. Esta evolución tiene presente un escenario externo complejo de elevada incertidumbre y de condiciones financieras que continuarán siendo restrictivas. Considera el escenario interno un deterioro del mercado laboral, el pesimismo de los consumidores, acceso al crédito más estricto y el aumento de la carga financiera. La capacidad de crecimiento a largo plazo que tiene la economía, que informó la presidenta del Banco Central, la estimamos en 2,2%, y en torno a ese crecimiento tenemos que llevar la economía. El informe del Banco Central del primer trimestre en las 16 regiones mostró que en 9 de ellas la economía se contrajo, a consecuencia, ante todo, por la caída del comercio debido al deterioro del consumo de los hogares, el cual se redujo en todo el país, mostrando la dureza restrictiva de la restrictiva política monetaria impuesta por institutos emisores.
La mayor disminución del producto se manifestó en la región de Arica y Parinacota, con un descenso de 4,7%, causado principalmente por la industria manufacturera, seguida por Atacama, menos 4,4%, debido a la minería. El sector comercio descendió en todas las regiones, con la excepción de Tarapacá. En cambio, el sector servicios, el más afectado por la pandemia, se expandió en todo. El consumo privado se contrajo en 6,5%, encabezado por la Araucanía con 9%. Dos semanas después, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió con la Confederación de la Producción y el Comercio para proponerle un pacto fiscal para el desarrollo. El máximo organismo empresarial contestó en un documento de 4 páginas, que recaudar por la vía de alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado, considerando que la economía chilena se encuentra estancada, proponiendo en cambio acciones que permitan recuperar el ritmo de crecimiento, crear condiciones para que el proyecto de inversión se desarrolle en el país, reimpulse las concesiones. Expresó su acuerdo con la importancia de incrementar los ingresos fiscales, pero por la vía de modernización del Estado, eficiencia del gasto público, evitar la evasión tributaria y reducir la informalidad. Por tanto, la táctica del Ejecutivo de contar con la posición favorable de la Confederación de la Producción y el Comercio para el proyecto de ley enviado al Senado fines de julio e intentar continuar el proceso de discusión de la reforma tributaria que depende de la derecha para su aprobación, no dio resultado. Y por último, algunas cosas sobre la marcha de la economía mundial. Entró, por favor. Mm. A mediados de julio, conocieron las resoluciones sobre la evolución de las tasas de interés por los bancos centrales de Estados Unidos, la eurozona y China. La Reserva Federal hizo una pausa en los sucesivos aumentos, anunciando en lo que resta del año 2 incrementos moderados, porque la inflación es aún alta. El Banco Central Europeo le incrementó en 25 puntos básicos, llevándolo al nivel más elevado de que existe el euro, mientras el Banco Popular Chino la reduce para estimular el nivel de actividad económica. El día anterior al que se reunió la Reserva Federal para determinar su política de tasa de interés, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos dio a conocer el IPC de mayo, el cual aumentó en 0,1%
debido a lo fundamental al descenso de los precios del sector de energía, gasolina y electricidad. En 12 meses, la inflación descendió 4%, del 4,9% anotado en abril, su menor nivel desde marzo de 2021. La inflación subyacente creció en relación al mes anterior en 0,4% y 5,3% en 12 meses. Luego, la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, por primera vez desde marzo de 2022, cuando inició el proceso de alza de la tasa de interés y luego de 10 aumentos consecutivos, acordó hacer una pausa, manteniéndola en 5%, 5,25%. La decisión fue adoptada por unanimidad, adelantando además que en el resto del año se procederá en 2 ocasiones a nuevos incrementos porque la inflación continúa siendo alta. Las futuras alzas, indicó, tendrán en cuenta el endurecimiento de la política monetaria, los retardos con que ella afecta a la actividad económica, la inflación y la evolución económica y financiera. El presidente de la Reserva Federal, Powell, en su conferencia de prensa posterior al comunicado del comité, manifestó que un recorte de tasas este año no sería apropiado. Ninguna autoridad de la Reserva Federal agregó de recorte de tasas este año. De cara al futuro, casi todos los participantes del comité consideran probable, agregó, que algunos aumentos adicionales de tasas sean apropiados este año para llevar la inflación hacia el 2% que el organismo tiene como objetivo, agregando que los incrementos de tasas se realizarán a un ritmo moderado. Powell afirmó que las condiciones para bajar la inflación se están dando y eso sería un crecimiento por debajo de la tendencia, un mercado laboral que se está relajando, la línea de producción cada vez más, advirtiendo que el proceso para que esto funcione llevará algún tiempo. En otro plano, la Reserva Federal mejoró sus estimaciones para la evolución de la economía norteamericana en el año. El crecimiento se elevó de 0,41%, la tasa de desempleo será de 4,1%, en vez del 4,5% anterior, mientras la inflación continuará moderándose en el año hasta situarse en 3,2% y en 2,24% bajaría a 2,5%, siempre por encima de su objetivo del 2%. En el primer trimestre, la economía de Estados Unidos aumentó en su tercera revisión 0,5%. Su tercer mes consecutivo de incremento, colocándose muy cerca del 0,6% del cuarto trimestre de 2022. El aumento del trimestre se debe a un incremento del consumo que la Reserva Federal aumentó 4,2%, cifra anualizada de aportaciones mejor de lo esperado. El 21 de junio, interviniendo del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Powell explicó las causas de la determinación adoptada. La inflación, expresó, se ha moderado un poco desde mediados del año pasado. Sin embargo, las presiones inflacionarias continúan siendo altas y el proceso de bajar la inflación al 2% tiene un largo camino por recorrer. Los efectos completos de la restricción monetaria, agregó, tardarán en hacerse realidad. Igualmente, el endurecimiento de los estándares crediticios tras el colapso del Silicon Valley Bank en marzo podría causar vientos en contra de la economía. Es probable, afirmó el presidente de la Reserva Federal, que la reducción de la inflación requiere un crecimiento por debajo de la tendencia y una cierta suavización del mercado laboral. El restablecimiento de la estabilidad de precios es esencial para sentar las bases que permitan alcanzar el mayor nivel de empleo y precios estables a largo plazo. En la reunión anual de los bancos centrales de Sintra, en Portugal, organizada por el Banco Central Europeo, Powell sostuvo que la política monetaria no ha sido lo suficiente restrictiva durante el tiempo
suficiente. Yo no descartaría en absoluto, dijo, un movimiento en reuniones consecutivas. Por su parte, el Consejo del Banco Central, al día siguiente que la Reserva Federal decidió la pausa, anunció que aumentará su tasa de interés en 25 puntos básicos, llevando las operaciones de refinanciación a 4%, la tasa de depósito a 3,50% y la de facilidad de préstamos a 4,25%. La inflación ha disminuido, señaló el comunicado del Consejo, pero se prevé que seguirá siendo demasiado alta durante demasiado tiempo, recalcando que su objetivo es que vuelva a situarse en su objetivo del 2% a mediano plazo. Fue el octavo incremento, alcanzando su nivel más alto en 15 años. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, consideró muy probable nuevas altas de tasas porque todavía hay un camino por recorrer para contener la inflación en la eurozona, conformada por 20 de los 27 países de la Unión Europea. En el Consejo del Banco Central Europeo no existe un criterio común de cómo actuar hacia adelante. Entre los defensores de la línea más dura está el alemán Isabel Schnabel, miembro de su consejo, que sostuvo que es preferible pasarse que quedarse corta en la alza de tasas. Y el presidente del Bundesbank, Kurt Bragger, que se manifestó por un nuevo aumento en septiembre. Mientras que el gobernador del Banco Central de Francia, François Villeroy, llamó a la calma y guiarse por los datos, no por las previsiones. El foro que los bancos centrales, el Banco Central Europeo, organiza normalmente en Sintra. En el foro de los bancos centrales que se organiza normalmente en Sintra, quedó en evidencia que la lucha contra la inflación en Europa entró en una nueva fase, con una cuesta más empinada y una mayor posibilidad de causar perjuicios, estimando que se requerirán medidas que afecten al consumo y la inversión. No hemos terminado el trabajo, expresó Lagarde. Las tasas de interés deben alcanzar un nivel suficientemente contractivo y quedarse ahí todo el tiempo que haga falta. Las 2/3 partes de la inflación, estima el Banco Central Europeo, provienen de las ganancias empresariales durante 2022, dado que han aumentado en ese monto sus beneficios. Ello fue posible porque la demanda se lo permitió, situación que la política monetaria puede modificar. Si la política monetaria es lo suficientemente restrictiva, consideró la presidenta del Banco Central Europeo, la economía puede lograr una desinflación general mientras los salarios reales recuperen pérdidas. Europa ya ha sufrido impacto de una política más restrictiva. La eurozona experimenta una recesión técnica y el consumo interno empezó a sentirlo en la medida que el ahorro se reduce en los hogares. La política monetaria tiene actualmente un solo objetivo, concluyó Lagarde: devolver la inflación a nuestra meta del 2%, y estamos comprometidos a lograrlo, pase lo que pase. En junio, el PMI de la eurozona, que es un indicador adelantado de la evolución económica, entregado mensualmente por Standard & Poor's Global, anotó 50,3 puntos, muy cerca de ingresar a la zona contractiva, que se produce cuando se encuentra por debajo de 50 puntos, disminuyendo 2,5 puntos con relación al mes de mayo, constituyéndose la reducción más pronunciada en los últimos 12 meses. El indicador se confecciona en base a la respuesta de 5.000 cartas entregadas a empresas de servicios y manufacturas de la zona. La baja está influida por el incremento que el Banco Central Europeo impulsó a las tasas de interés. El informe muestra que el sector manufacturero siguió siendo la principal fuente de debilidad. La producción industrial se contrajo durante 3 meses consecutivos y lo hizo al ritmo más acentuado de 2002. El sector servicios se contrajo en 2,7%, bajando a 52,4 puntos. Francia fue el país donde se dio la reducción más elevada, consecuencia del alto nivel de huelga, con repercusiones en la producción industrial. Alemania expuso un cuadro de estancamiento con una desaceleración cada vez más severa. El sector servicios fue un leve mejor. Mientras tanto,
El Banco Popular de China disminuyó en 10 puntos básicos la tasa de facilidad. Pero se me borró, pero lo que hizo Chile es bajar el 2,5% la tasa de interés, buscando que la economía se reactive. Finalmente, un asunto que a mí me parece interesante, que si lo encuentro en Twitter, los conversaría, se me enredó todo, es la situación de Argentina. Antes una cosa sobre el Banco de Inglaterra, ¿no? Última cosa. 22 de junio, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra procedió a incrementar en medio punto su tasa de interés a 5%. La semana había comenzado conociéndose la inflación de mayo, 8,7%, y la más grave aún, que la subyacente trepó de 6,2% a 6,5%, su mayor incremento en más de 3 décadas. El Comité de Política Monetaria, manifestó el comunicado del banco, seguirá vigilando muy de cerca cualquier presión inflacionaria al conjunto de la economía, incluida la tensión en el mercado laboral y el comportamiento de las subidas laborales y la inflación en el costo de los servicios. Si surgen señales de más presiones persistentes, será necesario un nuevo ajuste de la política monetaria. En el Reino Unido, el crecimiento de la productividad se redujo a la mitad desde la crisis financiera del 2008. Entre las diversas causas que le han dado para explicarla, figura el envejecimiento de la población y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hay un factor que ha captado una especial atención, señaló The Wall Street Journal: la forma en que los bancos británicos han dirigido los préstamos hacia el floreciente mercado inmobiliario. Los préstamos bancarios para proyectos que impulsan la actividad económica, o maquinaria y software, se han estancado. Las investigaciones de las autoridades reguladoras dicen, añadió, que ambas tendencias están vinculadas. A medida que los precios de los bienes raíces se disparaban, los bancos movieron más capital hacia la vivienda, considerada menos arriesgada, porque los préstamos estaban respaldados por activos tangibles con valores en alza. El sistema bancario se está convirtiendo cada vez más en un integrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra en un freno para la economía. Los bancos centrales redujeron las tasas de interés entre el año 2010 hasta principios de 2022. La mayor parte de los fondos prestados por los bancos comerciales se dirigieron hacia bienes raíces. Las últimas 4 décadas, subrayó por su parte el filósofo político estadounidense Michel Sanders, la mayoría... Juanita, la María está preparando la comida. ¿Qué pasa? No tiene nada que ver conmigo. La mayoría del crecimiento de las finanzas no fue productivo, sino que especulativo, especulando sobre el valor futuro de activos ya existentes, algunos sistemáticamente creados con el fin de la especulación, porque detalló una enorme cantidad de dinero y estima social fue dirigida hacia los inversionistas de Wall Street, hacia los corredores de bolsa o los bancos, los gerentes, los bancos. Bueno, yo llegaría hasta ahí. Lo otro que quería hablarles sobre Argentina, necesitamos ya mucho rato. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hugo, por este informe, como siempre tan completo
y en que además nos regalas esta metodología de análisis en las cuales tú vas configurando el panorama a partir de declaraciones de las fuentes más importantes y que vas configurando de esa manera los trazos del dibujo, acumulando a partir de lo que dicen todas estas personas o instituciones. Es algo muy extraordinario, digamos, esta metodología de trabajo tuya. Bueno, tenemos el agrado de tener a nuestros dos comentaristas permanentes, estables en este informe, que son Marcela Vera y Gabriel Loza. Marcela, en esta ocasión, se tiene que retirar dentro de poco, entonces hemos pedido a Gabriel que tenga la gentileza de permitir que ella lo haga en esta ocasión en primer lugar. Gabriel, por cierto, nos ha contestado que con mucho gusto. Ahora, queremos también comentar y informar de que Marcela Vera, ella es economista de la Universidad de Chile, trabaja en la Universidad de Santiago, es panelista en muchas apariciones públicas, digamos, pero ha asumido un cargo importante en la Universidad Abierta de Recoleta. Ella está a cargo, es directora de gobiernos locales, me parece que me comentabas, Marcela, antes de empezar, ¿no es cierto? Tú nos Sí, puedes... el Instituto de Gobiernos Locales, sí. Exactamente. Así Entonces, es. felicitaciones, Marcela, por tu nuevo cargo y te dejamos la palabra para tus comentarios antes que te tengas que retirar. Bueno, muchas gracias por el saludo, por la mención y también gracias por el espacio y por Gabriel por ceder el orden. Em, bueno, yo quiero hacer algunos comentarios sucintos respecto de la información tan integral y completa que nos acaba de entregar don Hugo Facio. Respecto de la coyuntura económica que muchas veces yo siento que se analiza en efecto en los medios de comunicación, pero no de manera integrada, no de manera articulada. Y este espacio permite precisamente hacer una reflexión más profunda porque interrelaciona distintos ámbitos, incluso niveles, ¿verdad? El país, la región, el mundo, en fin. Quiero fundamentalmente concentrarme en esta oportunidad en Chile y en particular respecto del indicador del IMASEC que se presentó durante estos últimos días por el Banco Central, también respecto a esta vinculación que se establece con la tasa de política monetaria. Y por último, quiero hacer una referencia como al giro de contrarreformas que está ocurriendo en un sector del gobierno en relación a la élite económica y empresarial en nuestro país. Son esos tres ejes que quiero comentar. El primero de ellos entonces se relaciona con el IMASEC, con este indicador mensual de actividad económica que tiene nuestro país y que abarca en definitiva una mirada que nos permite aproximarnos a cómo está ocurriendo la actividad económica entonces en curso. Y tenemos que, claro, el indicador del IMASEC desde el mes de septiembre ha estado en una situación negativa, exceptuando el mes de enero de este año, lo que da cuenta entonces de que tenemos un proceso de recesión, digamos, silenciosa, pero que además ha ido profundizándose en ciertos sectores como lo es el sector de la minería, que tiene una caída súper importante de menos 7,5%, pero que además es fluctuante. O sea, tuvimos un indicador positivo en el mes de abril del IMASEC, en torno a 3,1% y a un menos 6,7% en el mes anterior. Entonces, estamos teniendo momentos, digamos, en donde está cayendo y luego subiendo, cayendo y subiendo. Y eso se debe fundamentalmente a lo que está ocurriendo por una parte con el precio del cobre, que si uno analiza las cifras del año pasado estaba en promedio en $4 la libra. Después del primer trimestre, si uno baja todos los datos de Cochilco, como dice, pues puedes observar que el primer trimestre
tienes un promedio de 3,85 y ya el segundo trimestre de este año estamos en un indicador aún más bajo, en torno a 3,7, si mal no recuerdo. Es así entonces como este indicador de precio del cobre da cuenta también de que está impactando sobre la actividad específicamente minera. Esto está siendo acompañado, como fue publicado en un Twitter de Senda hace pocos días atrás, respecto de la producción que está habiendo en nuestra minería, y en efecto se está produciendo una recesión también en ese sector, una reducción importante en el indicador de producción. En particular también hay un aumento significativo en los costos, mayor que el 20% según los informes de las distintas empresas mineras en Chile. Y eso entonces genera, digamos, un proceso de, ya sea por la vía de precios, por la vía de aumento de costo o por la reducción en la producción, de entonces un impacto sobre este indicador. Esto además va acompañado de que en efecto en nuestro país están disminuyendo las leyes del cobre y por tanto está generando eso también dificultad para poder explotar el cobre que tenemos en mina. Entonces, en este sentido también no es un indicador que uno podría tomar solo como con una visión coyuntural, sino que hay que mirarlo con una perspectiva proyectiva respecto de lo que va a ocurrir con ese indicador si es que esta situación, digamos, se mantiene en relación a las cuestiones coyunturales y si además esto está siendo acompañado por una cuestión que es mucho más compleja como la disminución de las leyes del cobre. Y que por supuesto eso va a impactar en la producción no coyunturalmente, sino que entonces ya en los próximos ciclos. Otro hecho que quiero llamar la atención respecto del IMASEC guarda relación con el comercio. El comercio ha tenido 13 meses negativos, más de un año negativo. Eso hace entonces que tengamos un indicador que en definitiva, como muy bien comentaba don Hugo, que está siendo acompañado con una demanda agregada negativa y que se expresa también la reducción de importaciones, y que si uno toma, digamos, estos distintos indicadores, puede concluir que el impacto que está teniendo hoy día la política del Banco Central para controlar el consumo y por tanto generar un fuerte control sobre la inflación ya ocurrió, ya está, digamos. Y esto fue tomado como argumento por distintos bancos, incluso por instituciones de Estados Unidos en la semana pasada, a propósito precisamente de estas lecturas. Y por tanto, esto entonces debiese ser tratado por el Banco Central desde una perspectiva distinta. Me voy a referir a este tema en el segundo punto. Respecto del tema de servicios, hemos tenido también una situación en la cual durante todo este año servicios ha ido como sosteniendo la actividad económica en nuestro país. Sin embargo, ya ahora mismo se nota una caída importante entonces en el sector de servicios, generando un aumento de una variación de 0%. Y entonces, digo un aumento en una variación porque es 0,01%. Y entonces da cuenta que servicios ya no está sosteniendo la caída, digamos. O sea, ya no está poniendo un colchón para que la economía no caiga tanto. No se está compensando, digamos, esta caída con el sector de servicios como había estado ocurriendo en los meses anteriores. Y por tanto nos sitúa en un escenario en donde ya no vamos a tener ese colchón en los próximos meses y por tanto se espera que este indicador continúe, del IMASEC continúe cayendo. Me parece que las cuentas respecto de la actividad desestacionalizada no debiesen ser tan felices, producto de estas cuestiones más estructurales que está expresando la industria minera, y que entonces deberían más bien poner las alertas respecto de qué se va a hacer con esa situación, que es muy concreta y que además está acotada precisamente producto de esta condicionante respecto de los niveles de producción que está existiendo en nuestra actividad entonces minera. El segundo punto que quería abordar, bueno, es la política del Banco Central y cómo hoy día está siendo excesivamente contractiva.
Solo quiero agregar a lo que comentaba don Hugo, que nuestra política monetaria tiene rezagos. O sea, cuando el Banco Central decida disminuir la tasa de política monetaria, que seguramente va a ser ya en esta próxima reunión del mes de julio, cuando decida hacerlo, esa política va a tener rezagos. Es decir, no va a poder tener un efecto importante en términos de reactivación. Además, muchos sitúan la reducción en torno a medio punto. Y eso todavía, digamos, sitúa la tasa de interés real en un rango en donde no permite generar un proceso de reactivación. Entonces, este ajuste monetario, pero que además ha sido fiscal, está impactando de forma negativa sobre nuestra economía y al mismo tiempo ya no está generando, digamos, un beneficio en términos del control inflacionario, porque como comentaba anteriormente, los datos ya dan cuenta de que el Banco Central ha incidido sobre la demanda agregada y por tanto lo que queda por hacer es más bien sostener el nivel de empleo. Bueno, yo fui una de las que planteó hace meses atrás, cuando todavía los indicadores estaban razonablemente positivos respecto de la tasa de desocupación, que iba a producirse este aumento en la tasa de desempleo. Me preocupa mucho cómo esto también está siendo correlacionado con la quiebra de ciertos sectores, fundamentalmente microempresas, que también han aumentado los niveles de despido, y también cómo eso está impactando en particular sobre el sector de las mujeres y en algunas regiones con mayor intensidad. La región metropolitana ha expresado una mayor intensidad respecto a eso, también las regiones del norte, y esto se debe también a desajustes que no se pueden solucionar rápidamente, porque mucho tiene relación, tanto la informalidad que se presentó en este último informe del INE, como también el aumento en la tasa de desocupación de esos sectores, tanto juveniles, los sectores productivos del norte, como los sectores de mujeres, tienen relación también con aspectos educacionales. Entonces, es importante también pensar las políticas de sostenibilidad en el empleo, no solo en relación a subsidios, sino que en efecto a un mejoramiento en la capacitación de esos sectores, sobre todo con miras al futuro, que guarda relación directa con la inteligencia artificial, la robótica, que va a sacar a muchos empleos que están, digamos, con menos cualificación. Me parece que el escenario que tenemos en términos políticos ha ido dificultando la acción gubernamental, también producto de un déficit respecto de la disputa en las narrativas. Este es un año en que se conmemora los 50 años del golpe de Estado, y perfectamente la narrativa podría haber sido rescatar toda la obra del gobierno de la Unidad Popular, que expresó no solo el proyecto de Salvador Allende y de la UP, sino que todo un acumulado histórico respecto de un proyecto nacional de desarrollo que se ve truncado en la época de la dictadura y que después no se retoma en la época de la democracia. O sea, me parece que ese elemento podría haber situado estos ámbitos económicos desde un prisma mucho más activo en cuanto al rol del Estado. Y en este sentido, entonces, también se nota un fuerte impacto sobre los procesos de negociación que está haciendo el gobierno, y por otra parte sobre los déficits que se han producido respecto a esas negociaciones en el Congreso. Me parece que se están cediendo demasiados puntos, en particular respecto de la reforma previsional. Muy seguramente en el informe del IMASEI de Manuel Riesco lo vamos a analizar en profundidad, pero me preocupa mucho que en definitiva se esté cediendo ya demasiados puntos frente a una reforma que debía presentar una solución en relación a las pensiones, no solo a la manera en que se gestionan las pensiones, sino que en efecto al monto mismo de las pensiones. Y por lo mismo situó el proceso de negociación en torno también a una crisis profunda que vive la autoridad, que está intentando instalar una reforma que además ha sido discutido por más de una década,
y que sin embargo no ha logrado generar una adecuada instalación transversal respecto de la necesidad de generar una reforma en donde se acaben las AFP. Hoy día vemos que lamentablemente ya se está negociando cuánto va a capitalización individual y cuánto iría a este fondo común. Sin embargo, esa misma negociación recuerda mucho procesos anteriores de reformas que fueron fallidas. Otro elemento tiene que ver con quién va a administrar los fondos, que en una primera instancia iba a estar a cargo del Estado y se abría levemente la puerta a que pudieran entrar actores privados a ese proceso a través de una licitación. Sin embargo, hoy día ya abiertamente se expresa que esas podrían ser perfectamente las AFP y las empresas aseguradoras. Eso entonces sitúa la reforma previsional más bien en un proceso de consolidación. Lo mismo ocurre con la reforma tributaria. La reforma tributaria, si uno revisa los mismos informes de evaluación de distribución versus reforma tributaria, encuentra hallazgos sustantivos respecto al nivel de mala distribución que existe en nuestro país y por tanto también de alta concentración en las altas rentas en torno al 0,01%, que además pagan menos impuestos que las del 0,1% y que las del 1%. O sea, estamos hablando de un sistema altamente regresivo, pero que sin embargo en esta discusión al parecer nuevamente se estaría postergando esas decisiones. Entonces por eso yo pongo la alerta respecto de esta situación y porque está ocurriendo un giro de contrarreforma y no más bien un avance respecto de las reformas. Entonces, es muy importante que se vuelva a conducir la acción del gobierno, en efecto, hacia las reformas que se diseñaron en el programa del presidente Gabriel Boric y, por tanto, situar tanto la política fiscal, monetaria, pero también los diálogos del Congreso en torno a ese horizonte y no simplemente como a esta debilidad que uno puede encontrar respecto de la acción misma, especialmente yo diría, del área de Hacienda y del Banco Central que están mostrando estas debilidades respecto del proceso de reactivación y también de soporte para las reformas que Chile necesita. Me voy a quedar acá en esta oportunidad. Muchas gracias por su atenta escucha. Muchas gracias Marcela por tu comentario siempre muy interesante y muy vasto y que toma una cantidad de variables, digamos, y les das alguna presentación en conjunto. Eh, Vamos a pasar entonces ahora al comentario de Gabriel Loza. Gabriel, un investigador asociado de Senda, honra a nuestra institución, es un economista latinoamericano de primer nivel, expresidente del Banco Central de Bolivia, y que es una persona que está en plena actividad, él escribe columnas permanentemente y también hace un seguimiento él mismo de las cifras principales de la economía mundial, que gentilmente las comparte con nosotros muchas veces en este comentario. Y por lo tanto, Gabriel, junto con agradecer una vez más tu presencia que nos honra, tienes la sala a tu disposición. Muchas gracias, Manuel, y agradezco la invitación permanente que me hace Senda. Comentar a Hugo es muy difícil porque en realidad él ya lo ubica todos los temas. Lo que sí puedo poner énfasis en algunos puntos de lo que es el entorno internacional y lo que es sobre todo un poco la política de los bancos centrales. Los comentarios de Marcela, excelentes. Bueno, uno dice, con esos dos comentarios de Marcela y Hugo, las autoridades deberían escuchar un poquito más esa visión que es mucho más amplia. Quiero permitir compartir pantalla.
Ahí estamos. No, no se ve nada. Todavía no aparece la imagen. Ahí sí. Ahora sale. Ahora sí. Es un poquito lenta mi transmisión. Les cuento, aquí tenemos en Bolivia un poco lento. Bien. Me sale, está compartiendo ya la pantalla. ¿Usted Sí, lo sí, ve? sí, se Muy está bien. viendo y se ve la primera lámina. Ya. Lo que quiero señalar, lo que Hugo señaló, la política de los bancos centrales. Aquí en este resumen, por ejemplo, se ve de que 7 de los nuevos bancos centrales que supervisan las 10 monedas más negociadas a nivel mundial, o sea, de los países adelantados, los más importantes, en junio subieron sus tasas de interés, mientras que 2 bancos optaron por no cambiar nada. En este gráfico se ve desde el 2004, cuando hay subidas es en verde, cuando hay bajadas en rojo, los recortes o cortes de la tasa de interés, y vemos este periodo que más o menos de subidas, bajadas, pero en todo caso, estas últimas serán relativamente leves, salvo el tema de la pandemia. Y ahora estamos en este periodo en la que ha habido 7 que han subido y 2 han mantenido sin cambio. Es uno de las alzas tasas más fuertes que ha venido desde los años 70 y 80 en la economía mundial. Pero este informe de Reuters, por ejemplo, no menciona el caso de China. China es el banco importante, el yuan es una de las monedas que está posicionándose y resulta de que lo que ha hecho China es al revés. Más bien ha ido bajando después de la crisis de la pandemia, ha ido recortando sus tasas de interés, como señaló también Hugo, la última a 3,55, la de referencia, pero lo que uno puede observar de que no todos los bancos centrales hacen lo mismo, están los bancos que hacen una política distinta, por supuesto una economía distinta. De los principales países adelantados es un cuadro que he armado. Están ahí Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, el área del euro, Suecia, Suiza y Japón. Y ahí se observa que desde septiembre del 2021, que son los colores azules que están ahí, las tasas de interés lo que treparon. Treparon hasta mayo. En caso de Estados Unidos, 5,25 lo mantuvieron. Nueva Zelanda, que es la autora y la ideóloga de las metas de inflación, una de las pioneras, y también están en esa política de incremento de alzas. El área del euro, que de tasa negativa de 0,50 ha subido a 4%. En promedio, más del 4% han subido los países adelantados desde septiembre de 2021. Japón se mantiene con tasas negativas. Ha mantenido, no ha sido el Banco Central que ha movido en el caso de Japón. Y lo raro es que se suponía que un crecimiento tan abrupto de las tasas de interés, lo que iba a provocar es una caída en las bolsas de valores, cosa que al principio se estaba observando en el primer trimestre, más o menos que uno puede observar. Pero después se observa una recuperación y un récord en los niveles, sobre todo del Nasdaq, que refleja los valores tecnológicos, ¿no? Lo que se dice que lo que impulsó esta última fuerza fueron, por ejemplo, los valores tecnológicos debido al tema de la inteligencia artificial que está de moda y que ha influido. Pero en todo caso, lo que uno puede observar es que el efecto de las tasas de interés no ha sido negativo en el comportamiento de las principales bolsas de valores. En este caso estamos hablando de Estados Unidos.
Esto ha llevado a que hay un optimismo sobre un aterrizaje suave. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede controlar la inflación sin efectos muy fuertes en el nivel de producto y de la actividad económica. Eso parece demostrar el repunte de las acciones que hemos visto, que hay un sentimiento positivo en la Asociación Estadounidense de Inversores, por encima de su promedio histórico, y hay un índice de volatilidad que se utiliza, que mide la demanda de protección de los inversores contra las oscilaciones de las acciones. Por lo tanto, este alcanzó su más bajo. Por lo tanto, creen que no va a haber un efecto en las bolsas de valores que sea con efectos negativos en los inversores. Los indicadores de inflación que también señaló Hugo, en el caso de Estados Unidos es una tanda de indicadores diversos los que influyen, desde el normal, que es el índice de precios al consumidor, a lo que dicen que sigue la tasa del Fed, la Reserva Federal, que es el núcleo del índice de precios de los gastos de los consumidores, de los gastos personales, de los gastos de los consumidores. Y este índice muestra que no se ha movido, se ha mantenido relativamente rígido, y los que sí disminuyeron son los otros indicadores. Otro indicador que sigue mucho es el promedio del aumento de los ingresos, de los sueldos o de los ingresos, que es como índice de que haya una contracción en la actividad económica. Y esta disminución ha sido relativamente, como tendencia, ha sido baja, pero el incremento ha subido en junio un 4.3%. Por lo tanto, el tema de la tasa del Fed y sus efectos en la inflación, uno puede decir, ha tenido impacto en su inflación general, pero no en su inflación núcleo o subyacente, como uno observa en el cuadro. Se ve el comportamiento de las tasas de interés y se ve lo que ha pasado en la inflación general, que ha bajado efectivamente, pero la tasa de inflación, la subyacente, que es o núcleo, se ha mantenido relativamente inelástica a la variación de estas tasas de interés. Entonces, contra todo pronóstico que uno podía esperar, hay un buen informe del empleo y el crecimiento salarial. Los formuladores de política estaban proyectando que la economía se iba a desacelerar y que la tasa de empleo iba a aumentar. Sin embargo, los datos son tercos. La tasa de empleo inclusive ha bajado y el incremento por hora de los salarios parece que más bien está subiendo. Lo que sí hay un tema que ha salido a contramano es que más bien ahora los inversores están viendo a los países emergentes. Los bonos de los emergentes han mejorado, ha mejorado. Antes había aumentado su spread con respecto a los bonos del tesoro y más bien disminuyeron. Por lo tanto, habría una orientación hacia los bonos de los mercados emergentes, como Chile y todo eso. Y eso hace ver que por qué sería este giro. Según los administradores de dinero como Goldman Sachs y Citigroup, están los recortes de las tasas de interés en los mercados emergentes sería llamativo. Es decir, parece que los bancos emergentes han hecho según este informe, su tarea, ya no están aumentando su tasa de interés, están recortando y están tratando de alcanzar disminuir sus tasas de inflación. Por lo tanto, habría un optimismo hacia la banca de los mercados emergentes. Y un último punto que quiero poner es el tema del riesgo país en las economías latinoamericanas. Este es un indicador para los bonos emergentes de hacia dónde trasladan sus dineros y todo eso. Y ahí yo pongo que Bolivia está entre los 3 primeros. Estaba entre los 3 primeros países con inflación más baja y una tasa de crecimiento modesta, pero en términos de lo que es la deuda externa y sobre todo la liquidez, en el caso de Bolivia hay un problema de liquidez para el pago de la deuda. Su deuda es relativamente baja, 30% del PIB,
pero el problema lo que ha tenido es una crisis de liquidez para el pago. Y lo que uno puede observar, el promedio latinoamericano, que está en 405 puntos, y el de Chile, que es uno de los más bajos respecto a Uruguay. Entonces, habría algunos datos optimistas de que en el segundo semestre los emergentes estarían en mejor situación. Este era el remachado que quería hacer para el tema de la exposición que ha hecho Hugo sobre el tema del entorno internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por este complemento de tanta riqueza que siempre nos regalas. Eh, yo quiero, antes de pasar la palabra a Hugo para su segunda intervención, quiero muy brevemente compartir con ustedes algo que hemos venido haciendo en estas sesiones y es digamos, el comportamiento del empleo en el ciclo económico secular, que es una exclusividad que tiene Senda, que viene siguiendo esto desde hace mucho tiempo y que tiene, digamos, es un marco de evaluación, por decirlo así, del conjunto. El gráfico que hemos venido mostrando es el siguiente. Es el gráfico que muestra la actividad medida por el empleo en los Estados Unidos, en los países desarrollados, este gráfico. Es el área gris que está en este gráfico, es el empleo en los Estados Unidos, pero expresado como proporción de la población mayor de 16 años. Eso es el área gris de este gráfico. Y ustedes se dan cuenta, este gráfico se inicia marca dos ciclos seculares. Se inicia antes de 1966, que es este punto, que es el máximo del último ciclo, el máximo del ciclo, penúltimo ciclo del siglo XX, ciclo secular. Este es el año 1966. Ustedes se dan cuenta que entre 1966 y 1980-81, hay una caída brutal, digamos, de la actividad económica, que es lo que mide el segundo, la Bolsa de Nueva York es el que mide el segundo índice, la línea azul. Ustedes se dan cuenta que la caída secular entre 1966 y 1980 es brutal. Ahora, después viene una larga recuperación del ciclo hasta culminar en un máximo que es justo al fin del siglo, en diciembre de 1999. Ahora, y el empleo, ustedes se dan cuenta que mientras en este periodo se estanca y cae, durante todo este periodo de alza de la bolsa de Estados Unidos, también se eleva muy fuertemente el empleo en los Estados Unidos. Ahora, el primer ciclo de este siglo, ¿cierto? Se inicia en marzo del año 2000 y tiene una caída muy fuerte a lo largo de la primera década de este siglo. Cae hasta el 2011. Y ustedes se dan cuenta que el empleo cae, la parte gris, digamos que está en el fondo, cae muy fuertemente hasta acá. Y también la bolsa neoyorquina, digamos, como un indicador de esto, cae muy fuertemente hasta esa fecha. Y después se recupera, a partir de ese momento, inicia su recuperación secular, equivalente a esta de acá, ¿no es cierto? Ahora, esa recuperación secular venía subiendo muy fuerte hasta el 2020, pero ahí viene el COVID, y el COVID presenta una caída en el empleo brutal, lo trae hasta acá abajo, digamos que es una cifra parecida, no sé, a la de 1966.
O sea, la caída del empleo en Estados Unidos fue muy, muy fuerte en marzo del 2000, abril del 2000. Pero se recupera muy rápido. Y lo interesante es que ¿dónde se encuentra ahora? Se encuentra exactamente al mismo nivel que el que tenía antes de la pandemia. O sea, la caída del empleo es, digamos, la recuperación, perdón, del empleo se ha recuperado hasta el punto donde estaba antes de la pandemia. El último mes, está incluido aquí en este gráfico, el empleo creció en 209.000 personas en Estados Unidos. Es el empleo asalariado, digamos, equivalente a nuestras cotizaciones en el sistema de AFP. Eso es lo que mide esto, pero dividido por la población de mayor de 16 años. Ahora, en todo caso, el cuadro que muestran tanto el empleo como la bolsa neoyorquina en esta presentación es que están a medio camino de una larga recuperación, digamos, secular, que es la que debería esperarse, porque es lo que ha ocurrido en todos los 5 ciclos anteriores a lo largo de más de un siglo. Ahora, eh, yo quiero hacer una mención de dos cosas. En primer lugar, este comportamiento de la bolsa está medido en oro, es decir, está medido en oro para sacar el efecto monetario, que es un efecto muy distorsionador de la realidad económica en realidad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el mismo Wall Street, pero medidos en dólares, no en oro, que es esta cifra de acá arriba, anda por las nubes, mucho más arriba que lo que estaba a principios del siglo. Por acá está Wall Street. Sin embargo, medida en oro está en la mitad, menos de la mitad de lo que estaba a principios del siglo. Ahora, y la razón de eso, ¿no es cierto?, es que la política de emisión monetaria muy exagerada que hizo el Banco Central norteamericano, lo que hizo fue depreciar el dólar. Y medido en oro, el dólar es esta línea amarilla que está acá. Y ustedes se dan cuenta que sigue el ciclo económico, es decir, el dólar, cuando la economía cae, perdón, en los ciclos seculares, el dólar cae, se deprecia. Y después se reaprecia cuando sube la economía en su ciclo secular. Sin embargo, en esta vuelta, digámoslo así, en este ciclo secular, efectivamente el dólar cae junto con el empleo y junto con la bolsa medida en oro, digamos, durante la primera década, cae muy fuertemente hasta un mínimo aquí, que coincide con el mínimo de la bolsa y coincide con el mínimo del empleo. Ahora, sin embargo, después, debido principalmente al efecto, yo creo, del estímulo monetario a la pandemia, eh, el dólar sigue muy bajo, extremadamente bajo. Porque en el ciclo anterior, por ejemplo, el dólar llegó acá y después más o menos subió en paralelo, digamos, con la economía. Bueno, y aquí el dólar todavía está muy cerca de su mínimo histórico. Es el ciclo amarillo. En todo caso, como les digo, todo lo que hemos hablado desde el punto de vista de los ciclos económicos seculares, lo que muestra este gráfico es que nos encontramos a medio camino de la recuperación secular iniciada con la segunda década del siglo. O sea, si lo comparamos con la recuperación secular anterior, nos encontramos por aquí, a medio camino. Ese es, digamos, lo que este análisis puede mostrar. Bueno, con todas estas informaciones, yo creo que ya nuestro público tiene una gran cantidad de datos en la cabeza y le vamos a rogar a Hugo que haga su segunda intervención. Y después podemos hacer preguntas de los asistentes en la sala para hacer un diálogo. O también pedirle a Gabriel que pueda intervenir de nuevo. En fin, tenemos todavía un poquito de tiempo. Hugo, por favor.
Lo que veo que alargar mucho toda esta sesión, ¿no? Para la segunda intervención mía. Habla hacia el final. Bueno, pero si hubiera que hacer una segunda intervención, yo plantearía el siguiente tema. A mi juicio se desprende de lo que aquí se ha conversado, lo que han planteado Gabriel y Seda. Se están dando fenómenos nuevos que todavía no, como en mi caso, no los comprendemos bien. Toda la reacción esta que se ha producido en Estados Unidos por el alza de la tasa de interés y que no se han dado las consecuencias que se preveían de caída del empleo, un rápido ajuste de la economía, o sea, retroceso de la economía, inscriben un cuadro de muchos hechos nuevos que están dando en la economía. Yo quisiera anotar dos que creo que van en esa dirección. Uno, que lo tenía en la intervención que iba a ser inicial, que no lo hice, me enredé, para ser franco, es cosas que están sucediendo en relación con el yuan chino. Lo segundo, medidas que el Banco Central Europeo considera que se deben tomar en Europa, que son diferentes a lo que se ha visto a mi juicio siempre. ¿Qué ha pasado? Si nos ponemos en lo del por el yuan chino, en marzo, si no me falla la memoria, se produjo un hecho nuevo. Y el comercio exterior se realizó en primer lugar en yuanes chinos, no en dólares norteamericanos. Es un hecho absolutamente nuevo. Repito, en el comercio exterior, esto no quiere decir que el yuan sea más fuerte que el dólar en este momento. Hay otra esfera que hay que considerar. Pero eso es un hecho nuevo. Y el yuan ha empezado a ser usado de otra manera. Claro, aquí es muy interesante, yo lo tenía ahí incorporado para lo que iba a hablar hace un rato atrás, lo que ha sucedido en Argentina. Se puede tomar desde varios ángulos. La profundidad de la crisis argentina es muy grande. Muy grande. Y no siempre la hacemos la consideración debida por la importancia que tiene además Argentina para Chile. Pero hay medidas que está tomando en la difícil situación de Argentina, que cae falta de reserva, muy fuerte, inflación desatada, etc. Ha tomado una serie de medidas que no son usuales, pero que no serían posibles que con el yuan chino no hubiera una cosa nueva. La semana última, el Banco Central de la República Argentina incorporó al yuan, al renminbi, si lo usamos en su nombre oficial, con medidas admitidas los depósitos en las cajas de ahorro y en los bancos comerciales. Se puede tener cuentas corrientes en yuanes. Esa medida complementó una decisión de la Comisión Nacional de Valores argentino de permitir la liquidación de operaciones de renta fija en yuanes. Liquidarlo en yuanes, no en dólares, en yuanes. Bueno, todo esto fruto después de un numeroso acuerdo entre Argentina y China, que por ejemplo los turistas chinos pueden pagar en yuanes. Argentina. O el uso del yuanes, como ya dije, en la operación de comercio exterior. Aquí se dio otro hecho particular.
está esta renegociación de la deuda entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, cuyo nuevo vencimiento de fecha de pago se corrió para fines de este mes. Ahora, el gobierno argentino anunció el nuevo vencimiento de 2.700 millones de dólares, lo va a hacer pagando con derechos especiales de giro. Derecho especial de giro en la moneda del Banco Central. Pagan dólares, sino con derechos especiales de giro, que seguramente se les producen por ingresos de liquidaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Pero además, va a pagar en yuanes. Ahí se produce un hecho también nuevo, diferente. Bueno, ahí bueno, se lo llevaría la cosa de Argentina. Pero aquí lo que yo quiero destacar es cómo con el resto del yuan se está produciendo un fenómeno nuevo en la economía mundial. El otro hecho que a mi juicio va en la misma aire, en otra esfera absolutamente diferente, pero es que es novedoso, a mi juicio, es cómo ve el Banco Central Europeo que hay que tomar la situación que está viviendo. Invítame un segundito que tengo que dar una respuesta para hacer un tema. ¿Aló? Entró a venir, estoy en una reunión, nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana en la mañana, ¿no? No, por eso que tengo una reunión. Ya, ya. Perdón, ¿verdad? Pero medidas nuevas, declaraciones nuevas que ha hecho el Banco Central Europeo. Europa tiene una contradicción que viene del comienzo, que no está resuelta, que tiene un Banco Central único, y por lo tanto una política monetaria común, y otro lado las políticas fiscales son decididas por cada gobierno. Y claro, se las trata de normalizar. Ahora, lo novedoso, lo que me lleva a esta conclusión que estoy planteándole, es que el Banco Central Europeo hizo público un documento enviado al Parlamento Europeo, a los diferentes gobiernos, haciendo la necesidad de que se diseñe un nuevo marco de gobernanza en Europa tan pronto como sea posible, no hasta a finales de 2023. ¿Y qué es lo que plantea como necesidad? Dice que permita un ajuste realista, gradual y sostenido a los elevados niveles actuales de un 91,6% en la eurozona y aprovechar los buenos momentos económicos para reducir el endeudamiento y una mayor capacidad de respuesta para cuando llegue la crisis. Y entonces dice eso de hacerse con reformas estructurales e inversión. Entonces dice que hay que buscar una estabilización creíble de los niveles de deuda pública, con políticas favorables al crecimiento, incluida la inversión pública, que debe incentivarse adecuadamente en el marco reformado de gobernanza económica. Pero en definitiva lo que está planteando es adoptar políticas fiscales. Entonces, evidentemente se están produciendo hechos, en mi juicio, nuevos, diferentes que hay que tener en cuenta. Es que realmente los desafíos que se van planteando son numerosos. Y eso es lo que por mí sería la segunda y última intervención. Yo le agregaría última intervención, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Yo quiero comentar que Hugo, bueno, bastante temprano, todos los días, él selecciona la información a su juicio económica más relevante del día. Estamos hablando de las 6 de la mañana, algo así. Entonces, eso Senda lo publica como un tweet en Twitter. Bueno, y todos los días se publica un Twitter de Senda con la noticia económica más importante del día.
Y antes que nadie lea los diarios, porque Hugo los lee oscuro en la madrugada. Bueno, pero esos Twitter, todos tienen una cierta audiencia, la gente los ve, los reproduce, en fin. Pero cuando puso este que acaba de mencionar hoy día, y es que la mayor parte del comercio mundial se realizó, debe ser en los últimos 12 meses, Hugo, probablemente, ¿no es cierto? Ese dato se realizó en yuanes, La cifra de marzo en 12 meses, efectivamente. 12 meses a marzo. Bueno, y es un dato muy, muy relevante. Ahora, como él dice, esto no es que el yuan pase a ser la moneda más importante. Por ejemplo, las reservas de los bancos centrales, a pesar de que han girado hacia el oro, por ejemplo, muy fuertemente, sobre todo después de que se quedaron con las reservas de los rusos. Entonces, otros países lo pensaron dos veces en usar el dólar como su moneda de reserva. Bueno, y efectivamente han estado comprando oro muy fuertemente, digamos, y la India y otros países muy grandes. Ahora, pero el dólar sigue siendo el dominante en las reservas. Incluso entiendo que se ha mantenido, digamos, no me acuerdo bien, Hugo, pero por ahí va la cosa en este momento. Bueno, pero de todas maneras quería remarcar esta noticia tan golpeadora en realidad, que es la que él menciona, que es un hecho nuevo efectivamente en la política internacional. Bueno, ofrezco la palabra. Desde luego, Gabriel, si tú quieres intervenir nuevamente, pero también si quieren hacer preguntas, por favor. Vamos, vamos. Bueno, entonces si no hay nuevas intervenciones o comentarios, y siendo ya casi, vamos a enterar las 2 horas, digamos, en la actividad, eh, quiero yo, a nombre de Senda, agradecer a nuestro director Hugo Facio por nuevamente esta sesión del informe económico mensual de Senda. Y agradecer a Gabriel, también a Marcela, que ya se ha retirado por sus comentarios. Agradecer a quien nos ha acompañado en la sala, a Vladimir, que siempre nos acompaña, bueno, en este caso Sergio Donoso, Camilo Vaz, y todos quienes nos acompañan. Está Jorge Pérez, Carolina Pinto, Julio Valderrama, en fin. Entonces, dejamos hasta aquí esta sesión. Nos veremos los que estamos acá en el próximo mes para ver el informe económico de julio ya, en la primera semana del mes que viene. Y veremos cómo evolucionan todas estas cosas. Y la semana próxima los invitamos a ver el IMA6 que se va a presentar ahí el día martes, y a esta sesión tan especial que tiene Senda a fin de mes, en la última semana, sobre el tema de qué hacer en salud, pero que es el legado del presidente Allende en salud, lo que queremos que ilumine ese aspecto. Y tendremos en esa ocasión al ministro de Salud del presidente Allende, al doctor Juan Carlos Concha, y tendremos a dos altísimas autoridades o esas autoridades del gobierno actual, la ex ministra de Salud y el director de FONASA. Así que con esa invitación cerramos esta sección y les damos a todos los que nos han seguido por Facebook muchos saludos, muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Manuel. Dime, Gabriel, dime. Gracias. Gabriel, ¿te puedes quedar un segundito? Pero por supuesto. Gabriel,